Buen día del día 3 en Panamá. Este día nos venían a buscar a las 5 de la mañana para irnos a unas islas, particularmente son las islas de San Blas. Son 365 islas que las manejan los indígenas Cunayalas. Cada isla o cada comunidad dentro de las islas las manejan distintas familias, entonces van a encontrar que dependiendo la isla en lo que vaya se va a manejar una distinta a la otra. En esta isla que vamos a ir nosotros particularmente es una isla pequeñita, solo hay creo que algo así de 10 cabañas, no hay electricidad, solo te dan electricidad de 5 a 10 de la noche y tampoco hay internet, pero hay internet satelital que podés vos pagar por día. Creo que estaba algo así de $3 por día, así que si necesitas internet también lo podés tener. Esta excursión incluye el traslado hacia el muelle y después el traslado hacia la isla en lancha. Ya les voy a contar mejor los detalles cuando lleguemos a la isla, pero les quiero dar un paneo general de lo que vamos a hacer el día de hoy. El día amaneció así nublado, pero después la verdad que más tarde salió el sol. El viaje no fue muy largo, fueron creo que algo así de 3 horas más o menos hasta la isla. Buenas, día 2 en Panamá, viernes. Estoy adentro de la camioneta porque acá tengo una baja, se quedó frito, nos levantamos a las 4 de la mañana. No sé, van a escuchar algo porque hay una camioneta prendida al lado. 4 de la mañana arriba, son casi las 6. Nos vamos a unas islas que se llaman San Blas. Pero puntual creo que vamos a una isla pequeña, no sé cuál es, la verdad. Me olvidé el nombre. Sé que no es la Isla Perro, originalmente íbamos a ir a Isla Perro, pero después nos ofrecieron otra que dicen que está mejor, así que vamos a ir ahí. Les voy a hacer tour de la islita y de la cabaña. Nos quedamos una noche ahí, mañana ya nos volvemos. Así que bueno, esperando porque hicieron parada, van a comprar unos cafés y ya seguimos camino. Así que después los autorizo. Hicimos una parada a mitad del camino, una vez que dejamos la autopista y antes de entrar al camino de montaña, hizo una parada el conductor para poder tomar un café, ir al baño y demás. Después empezamos el recorrido. Este trayecto, ¿sí?, es de ruta de mano y contramano, ¿sí? Además de eso tiene mucho ripio, es un camino de montaña y tiene mucha curva y contracurva, además tiene subidas y bajadas bastante pronunciadas, entonces hay que ir con mucha precaución. Si no sos conductor experimentado o si sos conductor experimentado pero no conoces la zona, es un camino que tenés que ir con mucho cuidado. Las máximas creo que son 40 kilómetros por hora, por eso es que se tarda bastante en llegar, ¿sí? Porque tenés que ir relativamente despacio. La verdad que el conductor conocía la zona, entonces fue un poquito más rápido que las máximas, pero para que lo tengan en cuenta si lo quieren hacer ustedes solos. En el medio del camino hicimos una frenada porque encontramos estos dos tucanes. Son como una especie de tucán que están acá en Panamá, que son chiquitos, negros, con las alas rojas y además también el pico rojo y amarillo. La verdad, divinos. También nos dijo el señor que en esta área se hace también otra frenada para ver perezosos, ¿sí? Porque estamos en el medio como de la selva. Una vez que terminamos de frenar ahí, seguimos con el recorrido, llegamos al muelle, pasamos por una frontera, ¿sí? Ténganlo en cuenta que todas las excursiones que vayan hacia las islas de San Blas pasás por una frontera, por como una especie de migración, ¿sí? Porque es territorio indígena, territorio Cunayala, que no pertenece a Panamá, ¿sí? Están dentro de Panamá, pero no pertenecen a Panamá. Entonces tenés que pagar como si fuera una especie de entrada al lugar y además presentar tu documentación, como pasaportes, documento y demás. Una vez que terminamos el recorrido, que más o menos nos llevó 40 minutos, llegamos a esta pequeña islita, que miren lo que es. Las cabañas son como de madera, con techo de paja. Acá tenían como una especie de
tiendita en donde vos podías comprar agua, ahí estaba el comedor, podías comprar agua, snacks, bueno, todo lo que quisieras. Estas islas, como les decía antes, no tienen electricidad, solo te dan electricidad, creo que tienen grupo electrógeno por 5 horas más o menos, de 5 a 10 de la noche. Y acá les muestro lo que es nuestra cabañita por este día, ¿sí? Este día y medio. Tiene este pequeño balconcito donde te puedes sentar y mirar el mar. Allá enfrente había otras islitas. Y después por dentro, la verdad que es preciosa, súper sencillita, pero hermosa la cabaña. Tiene 2 camitas, una matrimonial y una simple, techo de paja. Y como les decía, no tienen electricidad. También lo que nos gustó es que tuvieran este tipo de mosquiteros por arriba de las camas, aunque no había muchos bichos, así mosquitos ni nada molesto. Sí había bastantes arañas. Y después tiene como una especie de mesita como para apoyar tus cosas. También vimos unos cangrejitos por ahí. Y nada, la verdad que la isla es muy sencilla. Después tiene por otro lado los baños y las duchas, que más o menos creo que tiene 4 baños con 4 duchas, que está bastante bueno. Y otra cosa que les decía, tiene internet satelital, así que si necesitas internet puedes pagar el día de internet y listo. Por otro lado tiene esta parte así de playa bastante abierta, porque la otra parte, digamos, de la entrada de la isla es bastante rocosa y no se puede utilizar para bañarse. Así que esta parte de la isla tiene, ahí se ven esas edificaciones verdes, son los baños, y después ahí al lado está el grupo electrógeno, y acá ven la isla con la arena súper finita blanca y el mar increíblemente transparente. Ya se los voy a mostrar más adelante. Acá los nenes felices porque era como un banco de arena y hasta lo que ven oscuro se podía hacer pie. Después ya más allá era un poquito más profundo. Los nenes la pasaron bomba, se recontra divirtieron. Miren el agua, pude probar la bolsita del teléfono y por suerte funcionó. Miren lo que era el agua transparente. La verdad nos encantó esta isla, como para desconectar, está buenísimo. Te dan 3 comidas, ¿sí? Desayuno, almuerzo y cena está incluido, pero tienen ese pequeño mercadito ahí que vos podés comprar snacks, galletitas, agua, gaseosa, cerveza, todo lo que quieras. Después ese mismo día aprovechamos para hacer una excursión para ir a otras islas, ¿sí? Dentro de esta comunidad tienen bastantes islas en las que se puede visitar y está bastante bueno porque tienes variedad si no querés ir tan rústico, ¿sí? Sé que Isla Perro es un poco más que tienen aire acondicionado, ventilador, no estoy muy segura, y tienen luz todo el día, ¿sí? Así que hay otras opciones si no te gusta ir tan rústico. Además de eso, creo que las habitaciones tienen baño privado, si mal no recuerdo. Así que bueno, obviamente los precios varían dependiendo la familia en la que te alquila, digamos, el día de la habitación. Así que ténganlo en cuenta, averigüen antes y bueno, ahí elegirán la isla en la que quieren ir y la excursión que quieren hacer. En este caso nosotros creo que eran 3 islas las que hicimos. En primer lugar hicimos esta isla que es un poquito más grande que la otra. Hicimos acá parada para poder hacer un poco de snorkel porque había, como ven ahí, unos barcos encallados y había por ahí se había hecho como una especie de coral en donde había bastantes peces, pero esta parte de la isla era bastante rocosa como la anterior y como digamos de la punta de esta isla, ahí sí se podía nadar. También tenían un lugar para comer, para comprar, si querías comprar algo, y estuvimos acá más o menos unos 45 minutos, nos metimos al agua, había hamacas paraguayas, hicimos un poco de snorkel y la verdad que pasamos ahí los 45 minutos bastante tranquilos. También había por ahí atrás una hamaca en donde te podías sacar fotos. Bueno, nada, la pasamos bomba con nuestros amigos. Como les decía, hicimos snorkel, nos metimos al agua, estuvo buenísimo.
hicimos súper divertido. Después de esta isla nos fuimos a otra isla que era un banco de arena y se llamaba la Isla de las Estrellas, ¿sí? Porque eventualmente esta isla tenía muchísimas estrellas de mar, pero hagamos concientización. Si ven una estrella de mar en el agua, por favor no la saquen, porque no aguantan estar fuera del agua, ¿sí? Mucho tiempo, no aguantan directamente y se mueren. Así que por más que ustedes la saquen, se sacan una foto y las devuelvan al agua, no sobreviven. Así que hay que dejarlas tal cual donde están. Si quieren sacar una foto, utilicen las bolsitas de teléfono para meter el teléfono bajo el agua y sacarse una foto con la estrella bajo el agua, ¿sí? No la saquen del agua. Por favor, concienticemos, porque esta isla decían que estaba llenísima de estrellas de mar y ahora solamente quedan algunas, y les voy a mostrar una parte en donde hay un poquito más, pero decían que se llamaba la Isla de las Estrellas justamente porque estaba lleno de estrellas de mar, y hoy en día ya no quedan tantas. Esta parte de la isla, digamos, o del banco de arena, el agua te llegaba por los tobillos, así que podías ir caminando tranquilamente, y después sí se hacía como una especie de fosa en donde había más estrellas de mar y ahí te llegaba el agua como por los hombros, ¿sí? Así que bueno, esa es la bandera de los Cunayalas. Ahí estaba esta familia que es dueña de esta isla. También tenían algunas cosas para vender ahí, y además de eso, obviamente te podías sacar foto con las estrellas. Esta área, digamos, había muchísimas más. Había estrellas gorditas, después había otras más flaquitas, después había unas estrellas de 4 puntas, también decían que había algunas de 6 puntas, así que bueno, había bastante variedad de colores, tamaños y formas. Acá, como ven, me metí con el teléfono bajo el agua para poder mostrarles la variedad de estrellas que había. También hay que tener mucho cuidado de no pisarlas, ¿sí? Porque son bastante delicadas las estrellas. Así que bueno, ahí las ven, colores rojos, amarillos claros, amarillos un poco más oscuros, naranjas. Bueno, había bastantes, pero bueno, como les decía antes, había muchísimas más, y hoy en día quedaron estas poquitas porque bueno, la gente las saca de abajo del agua. Acá les muestro la de 4 puntas, que nunca había visto una estrella de mar con 4 puntas, así que bueno, ahí se las muestro también. Bueno, concienticemos. Por suerte ellos cuidan bastante la naturaleza, así que fue una advertencia que nos dieron cuando fuimos para esta zona, que no se podían tocar las estrellas, que no se podían sacar del agua, así que solo las miremos. Ahí estoy yo metiéndome abajo del agua para mostrarles un poquito más la belleza de este lugar. Los nenes también se pusieron a jugar ahí, había unos chanchitos bebés, así que se pusieron ahí a perseguir los chanchitos pobrecitos, pero bueno, nada, estaban acostumbrados, estaba lleno de nenes chiquitos, así que estuvieron un poco jugando con el chanchito, y después ya nos fuimos para la última isla, que creo que no grabé esta última isla porque era muy parecida a las otras dos, y la verdad que estuvimos muy poquito en esa porque era solo como para tomar algo y ya volver a la isla. Se llama Isla Perro, es la más conocida en esta zona. Nos han dicho que la gente la llama Isla Perro, pero en realidad es la isla del manatí o algo así, porque en el lenguaje Cunayala la palabra o el nombre originario de la isla en realidad es porque en esta zona anteriormente o en tiempos pasados había muchos manatís, y ahora con el tránsito que hay de lanchas y demás ya no están más en esta zona. Así que bueno, nada, un poquito para contarles, ¿sí? Bueno, acá yo me fui a caminar un poquito para ver si encontraba algunas estrellas más. Encontré algunas, también había como una especie de pasto que podías caminar por ahí, y esto es ya de noche, ¿sí? Una vez que volvimos, nos bañamos, cenamos y demás, esta se ve así la isla de noche. Esto era cuando anocheció, era temprano porque a las 10 de la noche, como les decía antes, apagan las luces, y así se ve de noche. Se puede mirar, tienen algunas televisiones, así que si estás planeando ir a Panamá durante el Mundial, puedes ver los partidos de noche en la televisión que tienen ellos ahí. También pasan música y demás. Es una isla bastante tranquila, no había mucha gente, pero bueno, para los que les gusta este tipo de experiencias está bastante bueno. Se los súper recomiendo, nos encantó este lugar.
y la verdad es que la gente y todo en general muy copada. Así que bueno, les dejo acá las vistas de este último día en esta islita, porque ya a la mañana siguiente desayunamos y más o menos a las 3 de la tarde nos fuimos, ¿sí? Pasamos el día, almorzamos y nos fuimos ya de vuelta para Panamá City. Así que nada, los dejo con lo que queda de la noche de esta hermosa isla y nos vemos en el próximo video con mucho más de Panamá. Chao.